Muy buenas noches, amigas y amigos, seguidores de la página digital La Trompuda de Zapotlanejo. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, gracias por seguir nuestras redes sociales, por estar atento a cada una de las publicaciones que subimos a nuestra página digital. Un saludo muy especial para las paisanitas y paisanos que se encuentran viéndonos y escuchándonos fuera del país de México. A ellos les da mucho gusto ver las imágenes que nosotros les presentamos en este programa. Les gusta ver a su pueblo, recordarlo y recordar esos sentimientos hermosos que vivieron aquí en Zapotlanejo. También mando un saludo muy especial para mis amigas y amigos desde aquí de Zapotlanejo. Gracias por estar atentos a cada una de las publicaciones que realizamos aquí en La Trompuda. Gracias por acompañarnos. Que tengan muy buena tarde y comenzamos con este gran programa que tenemos el día de hoy. El día de hoy quiero también presumirles las camisetitas de La Trompuda que tenemos el día de hoy. Esta camiseta que tenemos puesta es de La Trompuda de Zapotlanejo. Me voy a permitir darle la vuelta para que vea, a ver si se alcanza a apreciar. Estas camisetas las hicimos en una pequeña edición. Y vamos a hacer una rifa próximamente, a ver si para el próximo programa, una rifa de unas camisetas, ya sea una o dos camisetitas para usted especialmente, que sigue las publicaciones de La Trompuda de Zapotlanejo y siempre está apoyándonos con su comentario y su like. Gracias. Eso lo haremos para el próximo programa. También quiero decirle que nos eche la mano. Ocupamos que nos eche la mano. Mire, acabamos de abrir nuestro canal de YouTube y estamos subiendo los programas que realizamos aquí en La Trompuda también a YouTube. Y ahí sí se pueden ver en 1080 alta definición para que usted pueda apreciar las imágenes que le presentamos en cada uno de los reportajes aquí en su programa La Trompuda de Zapotlanejo. Échenos la mano, suscríbase a YouTube. Sé que es un poco complicado por ahí, pero échenos la mano, lo necesitamos. ¿Sale, vale? Gracias, de antemano muchísimas gracias, Mire, también quiero comentarle de una forma muy especial. Nos encontramos a nuestro gran amigo que es conocido por todos ustedes, lleva muchos años colaborando con la parroquia de Nuestra Señora del Rosario aquí en Zapotlanejo. A él le dicen Charlie y se llama José Carlos Toscano Dávalos. Estuvimos platicando con él en Casa de la Cultura, fuimos a visitarlo y nos narró algo muy interesante. En Casa de la Cultura se encuentra un mural hecho por Ramón Villalobos Tigelino, un escultor también que es de aquí de Zapotlanejo, un mural muy hermoso, y Carlos Toscano Dávalos nos hizo el favor de decirnos la interpretación de este mural. Charlie, le agradezco muchísimo a Charlie todo el apoyo recibido, el tiempo que nos dedicó también aquí al programa de La Trompuda. Gracias, amigo Charlie. Tenemos ese reportaje del mural de Casa de la Cultura. Es un mural muy bonito, le va a gustar, no se me vaya. También le recordamos, o como usted ya lo sabe, simplemente es un recordatorio. Se acercan las fiestas de octubre de Nuestra Madre Santísima, nuestra patrona, la Virgen del Rosario. Hicimos unas tomas con mucho amor y cariño en el templo de Nuestra Madre Santísima de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario y se las vamos a presentar en una cápsula. También nuestro amigo Charlie, que él conoce todo sobre el movimiento de la parroquia, está muy bien informado y siempre está colaborando con ella, nos hizo el favor de darnos una entrevista para presentársela especialmente a usted. ¡Ay, se me olvidaba! ¿Cuántas veces ha escuchado usted las campanas de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario repicar? Y yo pensaba que lo hacían sin ton ni son. Y nos dimos cuenta en esta cápsula que realizamos sobre el campanario de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, que no es nada más darle a la campana sin ton ni son, sino que lleva una armonía y es un juego, es una melodía en cada repicar, en cada momento especial que se llevan a cabo en las fiestas, celebraciones de la parroquia de Nuestra Madre Santísima, la Virgen del Rosario, afortunadamente aquí que tenemos en Zapotlanejo.
Un saludo para toda la gente bonita que conoce la Virgen del Rosario, la parroquia de Zapotlanejo. Y para la gente que no la conoce, hoy se la presento. Le presento a la parroquia y le presento a nuestra patrona, la Virgen del Rosario. No se me vaya, tenemos un programa espectacular. Y bien, amigas y amigos, llegó el momento de presentarles esta gran entrevista que hicimos con nuestro compañero Charlie. Vamos a conocer el mural de Casa de la Cultura. Si usted lo conoce y todavía no sabe el significado, el simbolismo que tiene este mural, le va a resultar muy interesante escuchar la conversación, la narración de nuestro amigo Charlie, que nos hizo favor de darnos. Gracias por tu tiempo y por tu conocimiento y dedicación, Charlie. Vamos a verlo y yo regreso. Muy buenos días, amigos de La Trompuda. Aquí desde la Casa de la Cultura de Zapotlanejo, Jalisco, les vamos a dar una pequeña reseña de este mural de relieve hecho por el maestro Ramón Villalobos Tigelino, como se le conocía su nombre artístico. Este mural fue inaugurado el 15 de diciembre del año 2000. Este mural está hecho de yeso e istle, yeso con el que se resanan las paredes. Istle pues para hacer las molduras. El istle viene siendo como el estropajo, un estropajo con el que se enjabonaba antes el cuerpo. Este mural es el simbolismo de Zapotlanejo, de un día, sus tierras y sus bondades, la época criolla, la ganadería, el éxodo de las familias, cuando las familias quedan solas y los varones se transportan a los Estados Unidos de Norteamérica y las señoras madres quedan solas para el sustento de sus familias, y es donde nace la industria del vestido. Ahorita en unos momentos más en la grabación va a salir ahí donde las mujeres empiezan a trabajar en la industria del vestido, en la costura, en el tejido, y es donde nacen los talleres de la fábrica de ropa. Aquí también está cuando la caña, en la ganadería, cuando Zapotlanejo era ganadero, cañero, y la familia unida, y ya al final del mural, donde ya regresan los hombres y ya está toda la familia reunida para estar juntos aquí ya con sus familias en Zapotlanejo, ya donde nace la industria del vestido. Aquí sí podemos ver, aquí esta persona está haciendo el piloncillo, o la panocha, como la conocemos. Aquí van cargando las cañas. Aquí están trabajando todas estas personas en lo de la caña, en lo del piloncillo. Aquí está el piloncillo, aquí si lo podemos observar, o la panocha, como se le conoce. La música, la ganadería, los rayos del sol, cuando amanece, son los rayos solares del sol cuando ya empieza el día. Y aquí está lo que es la familia de hoy. Y aquí está la silueta cuando los varones, los maridos, dejan a sus familias para transportarse a los Estados Unidos de Norteamérica para buscar el sustento, y es donde las mujeres, las señoras madres, se quedan solas y buscan el sustento, y es donde nace la industria del vestido, el tejido. Aquí está esta señora cortando, esta señora cosiendo, y es donde están ya las mujeres trabajando en la industria del vestido, y es donde nace la comercialización de la ropa aquí en Zapotlanejo. Y aquí al final ya está la familia toda reunida, el padre, la madre, los hijos y los rayos del sol ya al final del día. Esto es lo que más o menos es lo que simboliza el mural, la trayectoria diaria de un día desde el inicio hasta el final, y lo que fue pues desde que empezó pues la cañería, lo de la caña, la ganadería, lo del piloncillo,
La familia, cuando estaba la familia completa, cuando los hombres se van a los Estados Unidos y cuando las mujeres empiezan a trabajar en la industria del vestido, que es donde nacen los talleres, es donde nace el tejido, el bordado, que es con lo que empezó Zapotlanejo en aquellos años, por los años 80. Y ya, aquí ya está toda la familia reunida. Gracias. ¿Quién no ha escuchado las campanas del campanario de Nuestra Señora del Rosario? Todos, y sobre todo cuando son las fiestas de octubre, que a las 5 de la mañana empiezan a repicar y nos damos cuenta que ya comenzó la celebración. Vamos a ver este gran reportaje que hicimos sobre el campanario de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, nuestra patrona. Ya se acercan sus fiestas, solamente unos cuantos días. Y vale la pena conocer, o si ya lo conoce, nuevamente recordar el campanario. Y la historia de nuestro amigo Charlie, que lleva más de 20 años siendo el campanero oficial de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Vamos para que él nos cuente. Hoy nos encontramos con nuestro compañero Charlie. Charlie, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Queremos preguntarte, ¿cuánto tiempo llevas de campanero aquí en la parroquia de Nuestra Santísima Virgen, la Virgen del Rosario? Pues yo empecé aquí de campanero como desde la edad de 15 años. Para 43 que tengo, pues ¿cuántos llevaré? Como unos 20 años yo creo, más o menos. Empezaste muy chico, Charlie. Sí. ¿Has visto pasar muchas generaciones de muchachos? Muchas generaciones de muchachos. Yo casi soy el único que quedo aquí. De todos los que han pasado por aquí, soy el único que quedo. Gracias a Dios, pues aquí seguimos mientras que podamos y mientras que Dios nos dé licencia, y pues aquí seguiremos. Muchos han pasado por aquí, pues son etapas de la vida, pues se enfadan y pues ya agarran su rumbo los muchachos, todo. Pero ahorita están otros muchachos y otros muchachos pues campaneros, adolescentes también. De hecho uno de ellos es mi hijo también está aquí de campanero. A él desde chico también le gustaban las campanas, fue monaguillo por 7 años aquí en la parroquia y le gusta mucho servir aquí al templo a mi hijo. Gracias a Dios que le gustó pues esto, y mucha gente me dice, mira, tu hijo le gustó los mismos caminos que a ti, qué bueno. Los sábados se viene aquí con el sacristán a ayudarle aquí a las celebraciones de las bodas y todo, y aquí, y le gusta servir, también les ayuda a coordinar a los monaguillos. Y yo pues aquí de campanero pues todo este tiempo tengo. Yo desde niño siempre me gustaban las campanas. De hecho yo en mi casa tengo un campanario chico, tengo una campana grandecita que mi papá me regaló cuando yo tenía la edad de entre 5 o 6 años de edad, y una campana de bomberos que el niño Dios en aquel tiempo me trajo de un carro de bomberos con esa campana, y esa campana todavía ahí la tengo. Y pues son recuerdos de la infancia, son bonitos recuerdos de nuestra infancia, de mi infancia pues. Y pues es algo pues agradable. Y pues aquí estamos. Yo aquí también siempre he servido a la parroquia desde chico. Anduve en pandillas, jornadas, pastoral de adolescente, pastoral juvenil. Y aquí le ayudo al señor Ernesto Ochoa, al sacristán, o mejor conocido como el niño. Aquí le ayudo también aquí a él, en lo de la sacristía o en lo que se pueda. Pero aquí también ayudamos, colaboramos, pero estoy yo ya más de lleno aquí pues en lo de las campanas. Somos más o menos como 10 campaneros, y ya pues para estas fiestas patronales pues ya se van a volver a oír los repiques nuevamente. Pues agradecerte, mi Charlie, a ti por tu tiempo y por todo ese amor y todo ese trabajo que llevas dedicándole a esta gran labor que es de ser campanero.
Gracias por tu tiempo y también agradecer de una forma muy especial a Ernesto Ochoa, al señor cura, a los sacerdotes por darnos la oportunidad de transmitir estas imágenes para que el pueblo las conozca, las vea y las admire. Muchísimas gracias, Charlie. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues de nada, gracias a ti, Manuel, por invitarme en tu programa de La Trompuda. Yo le paso tus agradecimientos al sacristán, al señor cura y a los sacerdotes. Muchas gracias, Charlie. Y pues pues ya nomás decirles pues que pues celebrar a nuestra madre, la Santísima Virgen del Rosario, que es lo más apreciable que tenemos en nuestro pueblo, porque estas son las verdaderas fiestas patronales, estas son nuestras tradiciones. No hay otra tradición en Zapotlanejo más que nuestras fiestas en honor a la Santísima Virgen del Rosario. Esta es la mera fiesta que existe en Zapotlanejo, no hay otra fiesta. Esta es la única fiesta que tenemos en nuestro pueblo de Zapotlanejo. Las fiestas del pueblo, las fiestas de octubre, las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario. Y los invitamos y los esperamos para que celebremos con amor y de corazón estas fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario. Fiestas patronales 2020, fiestas de octubre virtuales, y pues que todos lo sigan por las redes sociales de la parroquia. Les vuelvo a repetir la página: Nuestra Señora Zapotlanejo del Rosario. Ahí pueden ver todas las actividades que se van a realizar en el Santuario de Guadalupe, donde se va a realizar pues todas las celebraciones ahí. Y es va a ser una celebración religiosa. Hoy va a ser más religiosamente, y esto es para valorar más. Esto es para que valoremos más, y por algo Dios nos puso en esto, para que valoremos más nuestras fiestas, que las fiestas es en honor a la Virgen, porque a veces ya las fiestas ya se volvían, ya era pura borrachera. Claro, es parte es la fiesta, puede ser la fiesta del pueblo, pero se salía de contexto, y ahora va a ser más espiritualmente. Lo importante no es perder lo espiritual, y hay que vivir estas fiestas como todos los años, que no porque sea así nos aguademos, nos agüitemos, ay, que ahora estaba muy feo, porque ya estoy en los comentarios, que ay, que ahora que feo va a estar, y que feo. Ningún feo, no va a estar feo, al contrario, va a estar más hermoso que ningún año. Entonces los esperamos todos a las fiestas patronales de Nuestra Señora del Rosario. Ya cuando salgan los programas, ya verán todo cómo va a estar las actividades y cómo van a estar las celebraciones, y a qué celebraciones sí pueden y a qué celebraciones no pueden estar. Pero todo lo van a transmitir por las redes sociales. Y gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, mi Charlie. ¿Qué les pareció este gran reportaje del campanario narrado por el amigo Charlie? 20 años de servicio a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Muchos años. Mucha entrega y amor a nuestro pueblo, a la parroquia, a nuestra Madre Santísima, que estamos a punto de festejar sus fiestas. No se me vaya, regresamos. Y también ya se acercan las fiestas de nuestra Madre Santísima, la Virgen del Rosario de Zapotlanejo, mis amigas y amigos. Y también, pues nos aprovechamos de la buena voluntad y del conocimiento que tiene nuestro amigo Charlie, José Carlos Toscano Dávalos, para que nos diera una explicación cómo van a ser estas fiestas en esta situación que estamos pasando en todo el mundo. Vamos a ver imágenes de la parroquia de nuestra Madre Santísima, la Virgen del Rosario. Unas imágenes muy bonitas que hicimos con mucho cariño y mucho amor para usted, para presentárselas a usted. Vamos a ver la información que nos tiene nuestro amigo Charlie, José Carlos Toscano Dávalos, que muy amablemente nos dio esta entrevista.
Muy buenas tardes nuevamente. Explicarles la información de cómo va a ser hoy este año nuestras fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario. Este año la fiesta se realizará en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Todos sabemos el motivo de que va a ser allá en el santuario, y pues el santuario está muy amplio, allá le cabe lo mucho y lo poco, y allá hay pues para poder tener la sana distancia, que va a ser con un límite de personas, lógicamente, no porque esté grande el santuario se va a repletar, no, es lo que no se quiere, pero en el santuario cabe un poco más de personas, se le puede meter más gente, pero va a ser con una fecha, con una límite de personas. Sabemos que la parroquia es muy chica y pues aquí pues sí quedaría todo muy apretado. La imagen de la Santísima Virgen del Rosario se trasladará al santuario para su fiesta. A las 6:30 de la mañana tendremos el Rosario de Aurora. Hoy el Rosario de Aurora no va a venir caminando por las calles de los barrios, sino que la gente va a llegar directo al santuario y ahí se rezará el Santo Rosario. A las 7 de la mañana tendremos la celebración eucarística. A las 8 de la mañana otra celebración eucarística para el pueblo. A las 12 del mediodía otra celebración eucarística para las comunidades foráneas o las rancherías, como decimos, de la gente que viene de los ranchos a peregrinar, que hoy tampoco, como no va a haber peregrinaciones, las personas van a llegar directo al santuario, y a las 11:15 van a recibir a la imagen peregrina con la banda de guerra para a las 12 iniciar la Santa Misa, donde la Virgen viene pues de visitar su rancho, su comunidad, y ya a las 11:15 aquí la reciben en el santuario. De igual manera, en la tarde, a las 7:30, es la otra celebración eucarística de las familias que toman el día. Igual manera, a las 7:15 reciben la imagen peregrina con la banda de guerra. Le vamos a pedir a toda la gente su comprensión, que les den la oportunidad, tanto en la misa de 12, a las personas que vienen de los ranchos, como a las personas de las 7:30, que son los gremios que toman el día, porque toma el cupo limitado en el santuario, toma para los peregrinos, a los que les toca el día. Por eso va a haber 2 misas en la mañana, 7 de la mañana y 8 de la mañana para el pueblo. Pero todo se va a estar transmitiendo por la página de la parroquia. Ahí pueden ver todas las celebraciones. La página de la parroquia se llama Nuestra Señora Zapotlanejo del Rosario. Pueden meterse ahí a la página y ahí pueden estar viendo todas las celebraciones, porque después de la misa de 7:30 de la tarde, a la Virgen del Rosario se le va a realizar una serenata, unos días con mariachi, otros días con orquesta, otros días con trido, depende de lo que contraten las familias que toman el día. Pero en esa serenata nomás van a poder estar las familias que toman el día. Entonces les pedimos su comprensión. Entonces no aglomeraciones de gente. Entonces pues nomás van a poder estar esas personas en la serenata, las personas que toman el día. Pero por las redes sociales pueden estar viviendo nuestras celebraciones de las fiestas a la Virgen del Rosario. Por este año, pues así van a ser las fiestas por este año. Ténganos con poquita comprensión y pues comprendan. Ustedes bien saben que es por esta cosa que estamos pasando de la pandemia. Pero también ustedes de su casa pueden estar rezando el Santo Rosario. Recen el Santo Rosario durante el novenario o durante el mes de octubre, que es el mes del Rosario, mes de las misiones. ¿Para qué? Para pidiéndole por medio del Rosario a la Santísima Virgen para que interceda ante su Hijo Jesucristo, para que pronto pasemos de esta pandemia, para que pronto pase esto y pronto se desbarate esta pandemia que está por todo el mundo. Hay que tener fe, hay que tener confianza y sobre todo hay que tener mucha fe
paciencia, serenidad, pero sobre todo fe. Hay que tener fe, porque la fe mueve montañas y con fe todo se puede. Entonces hay que tener fe en Dios nuestro Señor y en la Santísima Virgen María. Y primeramente Dios y la Virgen María, Nuestra Señora del Rosario, pasaremos pronto de esta pandemia y hay que pedir con fe y hay que hacer mucha oración, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Hay que hacer mucha oración a Dios para que pronto pase esto y haya paz en el mundo. Gracias por su atención y que tengan muy buena tarde. ¿Qué le pareció, amiga y amigo, este reportaje de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, donde nuestro amigo Charlie nos da la información? Espero que las imágenes hayan sido de su agrado y las haya apreciado con muchísimo amor como lo hicimos nosotros. Gracias, muchísimas gracias. También asistimos a la Biblioteca Pública Municipal. Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo usted tiene que no visita una biblioteca a hacer una consulta de un libro? Ya todo lo hacemos en las redes digitales. Yo tenía mucho que no la visitaba, lo reconozco. Y ahora que fui a hacer el reportaje, pasaba por ahí, llegué y estuve viendo algunos libros, sobre todo de información que pudieran servir para sacar noticias, documentales, cápsulas para los programas de La Trompuda, y me encontré cosas muy interesantes que a lo largo de los programas le vamos a estar presentando. Visite las bibliotecas públicas municipales, es una magia encerrada en cada libro. Tenemos un reportaje de la Biblioteca Pública Municipal aquí de Zapotlanejo, Francisco Medina Asensio, así se llama esta biblioteca. Soy la persona que está trabajando ahorita aquí en la biblioteca de su municipio, cabecera. En la biblioteca licenciado Francisco Medina Asensio. Ya tenemos abierto al público desde la semana pasada. Lo único, el servicio que estamos dando es préstamo a domicilio. Los estamos invitando a que saquen su credencial, vengan y pidan informes, es muy fácil. 2 fotos, comprobante de domicilio. Si son menores de 12 años, venir con papá o mamá y se llevan el libro por 15, 22 días. Si necesitas otro libro, vienes y lo sacas. Tenemos módulo digital, ese lo prestamos nada más 60 minutos cuando mucho por cada niño, pero hay que traer su cubrebocas obligatorio. Aquí les damos el gel y específicamente nada más que vengan a hacer tareas, nada de redes sociales. Y el horario es de 9 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Hay muchas otras actividades digitales como lo estábamos manejando en la mayoría de las instituciones. Vengan y pidan informes. Tenemos de todas maneras, a pesar de que estamos en casa, tenemos varias actividades. Los esperamos. Gracias.
domicilio de aquí de su biblioteca es Juárez, 83, Colonia Centro. Aquí estamos a 2 localitos del Vancomer para que se ubiquen. Nuestro amigo, sí, nuestro amigo Juan Pablo, que nos presenta las notas de deportes. Como todavía no se reanudan los partidos de fútbol, de básquet, de tenis aquí en Zapotlanico, se puso las pilas. Y el día de hoy nos presenta un reportaje sumamente especial sobre héroes mexicanos, como viene siendo el Chapulín Colorado, el Santo y muchísimos héroes mexicanos que es interesante recordar. No se nos vaya. Hola amigos del Face, de su programa La Trompuda. Buenas tardes, aquí los acompaña su amigo Juan Pablo Pulido. Ahora el tema de hoy, ya saben que todavía no hay fútbol, no hay deporte. Les vamos a hablar de algo súper bueno, porque vamos a hablar de los superhéroes mexicanos. Y los superhéroes mexicanos son uno de ellos, el Santo. ¿Quién oído hablar del Santo? Nuestros papás o abuelos hablaban de él con admiración, el Santo. Les vamos a hablar un poco de la biografía del Santo. ¿A quién no le gustaba ver esas películas de terror y suspenso del cine mexicano del Santo? ¿Quién no recuerda haber visto más de una película de aquel legendario héroe llamado el Santo? La lucha libre fue el pretexto que vio nacer a una de las leyendas más memorables y al mismo tiempo visible del cine mexicano. Con más de 50 películas en su haber, el Santo es sin duda un ícono. Marcó época en sus incansables luchas contra monstruos del aspecto terrorífico, mujeres vampiros que con minifalda daban taco de ojos, señoras y señores. Trataban de terminar con nuestro héroe. Y después de ver una película del Santo dicen que se tenían que ir a confesar. Dicen que los mandaba el cura Maximino Pozos a confesar porque salían mujeres con minifalda y como que en ese tiempo no se usaba eso. Héroe que cuando subía al ring todo el mundo aplaudía, admirado por una cultura que tiene que venerar lo más cercano, lo que de pronto muestra nuestros medios de comunicación. El Santo era lo máximo, no por ser el mejor, pero sí por ser quien mejor se identifica en el tercer mundo de los héroes, porque dice que el primer mundo era Superman, Popeye, Capitán América en aquellos años, y aquí en México teníamos a nuestro Santo, temido, esa clase de héroes del Santo que es mejor, no, que nuestros creadores fue algo inmemorable. ¿Quién nos recuerda como películas como las del Santo? Bueno, esta fue una pequeña biografía. Le habló su amigo Juan Pablo Pulido, se despide. Ahorita vamos a hablar de otro superhéroe llamado el Chapulín Colorado. ¿Quién no se acuerda del Chapulín Colorado? Es otro héroe mexicano que tenemos. Tenemos dos superhéroes, el Santo y el Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado, creado por Roberto Gómez Bolaños. Su arma, parecida a Thor, es el Super Chipote Chillón. ¿Quién no recuerda el Super Chipote Chillón? Que lo hacía volar. Siempre estaba la mano en el momento justo. Sus superpoderes eran, al igual que los chapulines, podía saltar muy alto, super reflejos y sus antenitas de vinil que identificaban a todos los villanos. Su punto débil, ¿sí se acuerdan de su punto débil, muchachos? Era que era más noble que una lechuga. Ese era su punto débil, así como la kriptonita de Superman. Este héroe tenía que era más noble que una lechuga. Su camuflaje puede ocultarse su identidad con solo un bigote postizo. Y su aparición fue el 19 de septiembre de 1978, su primera aparición. Enemigos, no sé si también tenía sus enemigos. El Coajinais, el Chimandolfo y la Bella Durmiente, que lo hacía Don Ramón. Su superhéroe mexicano nacido en Júpiter. Bueno amigos, les hablamos hoy de los dos superhéroes que tenemos en México. Esos dos superhéroes que tenemos los debemos de querer mucho porque son los únicos superhéroes que tenemos. No nos han agregado en el Marvel
ni en el DC, pero aquí estamos en México. Bueno, fue una nota de Juan Pablo Pulido. Esperemos que les guste este programa. Nos despedimos de La Trompuda y de todos los del Face. Les mandamos saludos y buenas noches. Y bien, si Dios nos lo permite y estamos vivos, les estaremos presentando las actividades también de la Santísima Virgen, la Virgen del Rosario de la parroquia de aquí de Zapotlanejo. Le estaremos presentando, estaremos siguiendo las celebraciones que nos permitan grabar para presentárselas a usted. Y sobre todo, muchísimas gracias a usted que al ver estas imágenes, al ver estos reportajes, a nosotros nos hace seguir adelante. Nos sigue levantando el ánimo para seguir haciendo las cosas mejor cada día. Y bien, ¿qué le ha parecido nuestro programa del día de hoy, amiga, amigo de Zapotlanejo? Paisanita, paisano que se encuentra viéndonos fuera de este hermoso país, México, y que añora con todo el corazón regresar a su México, a su Zapotlanejo querido. Porque con ese mismo amor que usted le tiene a Zapotlanejo, hacemos este tipo de trabajo especialmente para usted, paisana, paisano. Y para la gente de Zapotlanejo es un placer servirles. Siempre es hermoso ver a través de una televisión, de un teléfono, de una pantalla, ver las imágenes de Zapotlanejo. Es ver a Zapotlanejo con otro lente, de otra forma. Gracias por seguir nuestras publicaciones, por darle like a La Trompuda, la página digital, La Trompuda de Zapotlanejo. Y le recuerdo que ocupamos que nos eche la mano en el canal de YouTube. Suscríbase. Ahí estamos subiendo los programas que se están realizando aquí en La Trompuda de Zapotlanejo y los puede ver con muy buena calidad. Suscríbase, denle el clip de la campanita para que le lleguen nuestras publicaciones, para que le llegue la notificación de nuestras publicaciones cuando subamos algo. Nosotros trabajamos para usted, échenos la mano. ¿Sale y vale? Gracias. De antemano, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Que Dios me los bendiga, que pase usted una feliz noche. Ánimo, recuerde que hay que ser felices. La verdadera alegría la llevamos dentro, no fuera. Entonces hay que buscarla en nuestro interior, esa alegría. Y ser felices. Es gratis, nada cuesta. Buenas noches, amigos y amigas. Que Dios los bendiga.